Tenemos al maestro Aristarco Aquino Solís, quien, pues, entre otras actividades que ha desarrollado, ha sido dirigente de la sección 22, secretario general en el año de 1989 al 92. Y bueno, también estuviste, maestro Aristarco Aquino Solís, como diputado en la 55 legislatura estatal, y fuiste asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las mesas de diálogo por la paz con justicia y dignidad de 1995-1996. Y bueno, estamos aquí iniciando también un proyecto de información ante, pues, la situación que se vive en Oaxaca. Creemos de que este esfuerzo, Oaxaca TV Noticias, pues vamos a contribuir para que la tensión social pues pueda encontrar referentes de reflexión. Maestro Aquino Solís, ¿cuál es tu punto de vista como dirigente de la sección 22 en estos años de, pues, que se vivieron también situaciones muy álgidas en 1989, 1992, que concluye tu periodo como diputado? ¿Cómo ves tú la situación actual? Hay un encono social, se ha pintado a los maestros como resultado de una política vigilante que está en contra prácticamente de la propia sociedad. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo con la reforma educativa? Bueno, primero habría que decir que una y otra vez las ocurrencias, las equivocaciones, los intereses con que actúa, que no siempre son a favor de las mayorías, los grupos que en su turno tienen el poder en sus manos, ha llevado al magisterio democrático, al magisterio en lucha, al magisterio que no está dispuesto a seguir sometido, y desde hace mucho tiempo se dio la batalla para sacudirse del charrismo sindical, pues constantemente se le ha llevado al desgaste y se ha pretendido aniquilarlo. Esta es una nueva etapa con el pretexto de la reforma educativa, por decirlo de alguna manera. Y vemos que en esta etapa las cosas se han polarizado más, se han agudizado, pero también hay señales que nos permiten decir, pensar, afirmar que hoy en el país ha quedado demostrado que la reforma educativa pues no pasará porque es una reforma que no tiene real sustento pedagógico, político, no tiene solidez en sus planteamientos, porque, como decía, en realidad se trata de una reforma que a su vez forma parte de las reformas estructurales, pero en el caso particular de la reforma educativa, de lo que se trata es de implementar las recomendaciones de la OCDE, que pues también se sabe, ¿no?, qué es lo que han planteado para que pues se continúe con la política neoliberal que en nuestro país hemos visto ha significado pues recortes para el gasto social, ¿no? Y en el caso particular y en este momento de lo que se trata es de implantar a toda costa la precariedad laboral en los sindicatos y entre los trabajadores de la educación. Maestro Aristarco Aquino Solís, aquí se ha manejado en Oaxaca que la sección 22 se apoderó del Instituto Estatal de Educación Pública desde hace 36 años y que hubo un saqueo de los recursos, que se enriquecieron los líderes, y que el gobierno, en julio del año pasado, el gobierno de Gabino Cue retoma la rectoría. ¿Esto es real? O sea, los maestros se apoderaron del IEPO y hacían y deshacían, era una pues grupo de prácticamente asaltantes del presupuesto. ¿Qué opinión hay de esto que ha venido ocurriendo aquí en Oaxaca? Bueno, habría que remontarnos a 1992, cuando se da la descentralización. Uno de los riesgos y temores más fuertes era que primero la clase política, la burocracia tradicional que ha padecido el país, pero sobre todo Oaxaca, es muy depredadora. Sabíamos que el hecho de que quedaran los recursos destinados a la educación en manos de gente que
justamente lo que ha hecho es hacer más uso de esos recursos, ¿no? Entonces se venía en 1992 ese problema y de alguna manera también hay un reconocimiento por parte del gobierno en el estado en ese momento de que solos no podían con la educación. Se presentan varios factores para que pues finalmente se entregara parte de lo que es actualmente el IEPO, ¿no? O sea, lo que son los espacios, las instancias de conducción del servicio educativo en Oaxaca. No ha habido capacidad de parte de la burocracia oficial para llevar a cuestas un reto de ese tamaño. No lo pueden hacer, está más claro hoy que nunca que solos no pueden, necesitan del concurso, de la participación, de los aportes de los maestros incluso, y mejor si es de manera organizada. Lo que sucedió en 1992 y que ahora a partir de la reforma educativa y sobre todo a partir del decreto de Gabino Cue se ha tratado de tergiversar, de explotar para desinformar y para estigmatizar al magisterio, pues está muy lejos de la realidad, porque lo que sucedió es que a la sección 22 se convino que tomar en sus manos los departamentos, o sea, las áreas educativas, pero en ningún momento tuvieron en sus manos, y eso es lo que no se dice, es lo que se oculta, por ejemplo, la coordinación de recursos financieros. Eso nunca lo iban a soltar, nunca lo soltaron, y es donde se han realizado todo tipo de corruptelas, ¿no? Ahí ha estado gente especializada y gente destinada para que recursos financieros funcionara como la caja chica del gobierno del estado, ¿no? Y del PRI. Entonces, ahí está un ejemplo. Relaciones laborales nunca estuvo en manos de la sección 22. Coordinación de educación básica, planeación, etcétera, etcétera. O sea, los mandos altos no estuvieron en manos de la sección 22. Entonces es una falsedad que la rectoría de la educación haya estado en manos de la sección 22, pero además habría que decir que rectoría de la educación no es la administración de los recursos. La rectoría de la educación implica mucho más cosas, pero fundamentalmente directrices y orientaciones fundamentadas, claras, en torno a cómo orientar los procesos educativos en la educación básica en los distintos niveles, preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, dada las limitaciones, dada la ignorancia de la gente que desde Eladio Ramírez López han puesto en la dirección de lo que ahora es el IEPO, en realidad nunca ni ellos llegaron a tener lo que podría considerarse como rectoría de la educación. Ha sido una serie de falacias con tal de resbalar la responsabilidad. Si hay alguien que nunca tomó con seriedad y nunca cumplió con el compromiso de hacer planteamientos de cómo mejorar la educación, es este gobierno de Gabino Cue. El problema de Gabino Cue no viene de julio del año pasado. El problema de Gabino Cue viene desde que tomó posesión. Llegó con las manos vacías en cuanto a qué hacer en educación en una etapa de gobierno de cambio, por citar un ejemplo. También entonces podemos decir que el exgobernador Eladio Ramírez López se le dice que él entregó el IEPO a la sección 22, pero que yo recuerdo en el mes de octubre de 1992 es cuando él prácticamente reconoce la concurrencia de la sección 22 en las tareas educativas, y en el mes de diciembre, el 1 de diciembre de ese año, pues entra el nuevo gobierno que es Diodoro Carrasco Altamira. ¿Fue Eladio Ramírez López responsable supuestamente en esta versión oficial de la problemática de la educación en Oaxaca? Tenemos que repetir nuevamente que no puede sola la clase política
los políticos del sistema, ni a nivel nacional y mucho menos con la experiencia a partir del 92 de la descentralización, no iban a poder, no han podido ni van a poder con la educación, porque es algo complejo, es una problemática muy compleja. Requiere de la participación, incluso de propiciar la participación de los maestros. De alguna manera, aceptemos sin conceder que Eladio Ramírez reconoció esa necesidad, ¿sí? El asunto estuvo, también hay que decirlo autocríticamente, que no debió haberse perdido la perspectiva fundamental, que era participar en la conducción de la educación, pero no repetir lo mismo que ha hecho la burocracia durante décadas en el país, bajo los auspicios de las autoridades oficiales, pero también de vanguardia revolucionaria durante el tiempo de Jongitud Barrios, por ejemplo, ¿no? Y llegando a estos momentos actuales donde se da una reforma educativa dentro de una propuesta general en el país de las reformas estructurales que abarcan, pues digamos, una serie de situaciones económicas, sociales en el país del gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación que se está viviendo hizo crisis, se agudizó a partir del 11 del mes de junio, cuando empieza ya a actuar la Policía Federal, la Policía del Estado por los desalojos, y llegamos al 19 cuando se da una masacre en Nochistlán. Desde tu perspectiva, ¿qué representa estos hechos para la lucha del magisterio frente a su malestar y su objetivo de derogar la ley de la reforma educativa en el país? Bueno, la lucha magisterial, la lucha en contra de la reforma educativa trasciende porque estaban dadas ya las condiciones, porque todo mundo, el pueblo de Oaxaca, el pueblo de México, ha percibido que las reformas estructurales que tanto se ensalzaron no estaban dando los resultados que se habían ofrecido, que se habían prometido, ¿no? Al contrario, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las cuestiones en cuanto a, por ejemplo, tarifas de la luz, precio del gas, etcétera, etcétera. Había la sensación de que este gobierno, el de Peña Nieto, no había cumplido con sus promesas, pero que cada vez había mayor sacrificio, mayores amenazas y riesgos de sacrificio para la economía de la población, que realmente se siente en los bolsillos, ¿no? El asunto está en que con la lucha, con el proceso de la lucha, esto se empieza a articular. Hay eso que el propio presidente de la República llamó hace algunas semanas, pues rencor social, ¿no? Pues finalmente creo que todo estaba listo para que con cualquier detonante esto estallara. Creo que eso fue lo que sucedió, además de que hicieron mal los cálculos, ¿no? Se les complicaron las cosas en el caso de Nochistlán y finalmente, bueno, pues ahí están los resultados, ahí están las consecuencias, pero también tiene que ver con la opción preferida por este régimen, que es el de, pues, optar por la represión, ¿no? Maestro, para concluir, ¿qué pronósticos tienes tú respecto a las negociaciones que está habiendo en estos momentos en la Secretaría de Gobernación con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, cuando el secretario Aurelio Nuño de la Secretaría de Educación Pública no se sienta con la CENTE y sí se sienta con la Dirección Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál crees tú que vaya a ser el resultado? ¿Tú crees que va a haber una mano dura, reprimir al movimiento magisterial emergente en estos momentos en 15 estados del país? Ganas no les faltan, ¿no? Pero ya ven que no es fácil, porque ahora no solo es Oaxaca, no solo es Guerrero, Chiapas, Michoacán, ¿no? Sino que el movimiento se ha ido extendiendo y se va a seguir extendiendo. Lo del CENTE, pues es al grado del ridículo, ¿no? Es algo concertado, ni siquiera yo conozco bien, ¿no?, la dinámica del charrismo sindical.
el comportamiento que han tenido a lo largo de la historia del sindicalismo, sobre todo en el caso particular de trabajadores de la educación. Los charros del CENTE son utilizados en este momento para poder crearle ahí un juego a Nuño, porque ha quedado, digamos, marginado y arrinconado. A Nuño lo que debe hacer es irse. Yo no sé, creo que solo esperan el momento pues propicio para ya mandarlo a su casa, ¿no? Porque no tiene, de hecho desde el principio no tenía que hacer nada en la Secretaría de Educación para encabezar una reforma educativa como esta, tampoco, ¿no? Y entonces ha resultado un rotundo fracaso. Ahora, la reforma educativa, yo creo que ahí están los aportes de académicos, a lo que ha dicho y ha sostenido la CENTE, ha quedado demostrada su, digamos, inviabilidad, y que no es la reforma que la transformación de la educación requiere. Todas las falacias, todas las argucias de que la quisieron envolver han quedado pues destrozadas, y los fines aviesos con que pretendieron imponer esta reforma educativa pues han quedado digamos al desnudo ante los ojos de la nación, ¿no? Y entonces aquí nada más hay que esperar que efectivamente pues quepa la posibilidad de que reflexionen y opten por definitivamente desechar, empezando por suspender esta reforma educativa. Pero el riesgo es alto de que opten por una salida de fuerza, porque Peña Nieto es muy dado a eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro Aristarco Aquino Solís. Esperemos continuar algunas otras charlas contigo. Al contrario, gracias a ustedes y pues con gusto.